Entonces, la semana pasada hablábamos de calvinismo y arminianismo. Recordarles, el calvinismo surge por los seguidores de Juan Calvino. Juan Calvino muere en 1564 y sus seguidores sistematizan su doctrina en lo que se llama el tulipán, en inglés tulip, que es un acrónimo de las 5 pilares fundamentales del calvinismo. ¿Alguien se acuerda o apuntó cuáles son estas 5 pilares? Ok. Los dije todos rapidito y luego lo íbamos a ver uno por uno. Ok. Vimos depravación total. Ese ya lo vimos. Que esa viene siendo la P, en el tulip viene siendo la última, viene siendo la P. No, no es lo mismo. Una cosa son los 5 pilares del calvinismo y otra cosa son las 5 solas. Las 5 solas es producto de la Reforma y vamos a decir que es un resumen muy práctico de la fe cristiana. ¿Qué es la depravación total? ¿Quién me puede decir algo acerca de ello? Que en el ser humano no hay nada bueno. Okay. ¿Qué versículos nos ayudan a sostener este principio? Básicamente Romanos es un libro, acuérdense, que sobre todo en el principio va a establecer precisamente las 5 solas en su mayoría. Establece al menos 3, solo gracia, solo fe y solo Cristo, de una manera muy clara. Y Romanos, ese versículo que dice Nancy, porque no hay bueno ni uno solo, no hay quien busque a Dios, sino que todos se desviaron a una. Ese es un salmo que está repitiendo Pablo en Romanos y que nos deja ver ese principio. No hay bueno ni uno solo, no hay un solo justo. Mismo Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2 dice que nosotros antes, en otro tiempo, éramos hijos de ira y que seguíamos la influencia o el proceder de nuestro padre, que es el príncipe del espíritu, ¿cómo es? La potestad del aire, se me va el orden, o sea, hace Satanás. Entonces Pablo en Romanos, en Efesios, en Gálatas también, mismo Jesús también dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, aquel hombre que no está definido con Cristo, no está en una posición neutral. Con Dios no hay grises, es blanco o es negro, eres justo o eres injusto. Entonces, la depravación total pone ese principio en el cual nos deja ver el principio universal de que todo ser humano, todo hombre y mujer que nacen, necesitamos un Salvador. ¿Ok? Por eso necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque venimos corrompidos y nuestra naturaleza es cambiada a través de la justificación y la salvación que viene por medio de Cristo. A eso le llamamos nacer de nuevo, ser salvo, convertirnos, es lo mismo, son sinónimos. Uno pudiera decir, juntando las 3 frases, yo escuché el Evangelio,
creí para salvación en fe, fui salvo, nací de nuevo y mi naturaleza fue renovada. Pudiéramos usar las tres, ¿verdad? Incluso en una sola misma oración. Y eso se da por fe, no se da por obras. Pero también entonces nos enseña que al haber ese cambio de naturaleza, lo que se espera de nosotros, al ser verdaderamente nacidos de nuevo, es que ahora nuestra tendencia sea buscar a Dios, vivir en santidad, renunciar a las obras de la carne y ahora sí, hacer buenas obras, no para salvación, sino como resultado de la salvación misma. Entonces, esto nos enseña que no hay cunas cristianas, ¿verdad? Es una frase que luego usamos, es que yo soy de cuna cristiana. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano, tú no heredas la salvación por la salvación de tus padres. Tú necesitas tener un encuentro con Dios. ¿Qué es el punto? Porque alguien dice, bueno, y entonces, ¿dónde está lo que dice la palabra? Que instruye al niño en el principio de su camino. Es precisamente esa parte donde tú lo instruyes, se quedan principios ahí y cuando él crezca, él con todo lo que se le instruyó va a tomar una decisión. Es más, o debe de ser en el papel. Ya sabes que yo estoy peleado con muchos conceptos modernos, pero en el papel, en la estadística, en lo común, es que un niño que crece en un hogar cristiano, bien cristiano de veras, no de que vienen a la iglesia el domingo y entre semana se pelean los papás, y no. Eso, pues, siempre se pelean, pero vaya, cuando no hay una doble moral, porque hay hijos de cristianos que han dicho, es que mis papás eran unos en la iglesia y en la casa eran todo lo contrario. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un hogar donde con todo y los defectos humanos que hay, se vive el evangelio. Ese niño va a tener una tendencia mucho mayor a tener el encuentro con Cristo y poder darle su vida a Cristo que uno que creció ajeno a eso. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones, pero las excepciones son precisamente eso, excepciones, no son reglas. Entonces, la depravación total ya quedó bien clara, ¿verdad? Nadie es bueno por sí solo, aunque haga cosas buenas, si no está en Cristo, no ha nacido de nuevo, está en su naturaleza de pecado, por tanto está en una naturaleza caída, por tanto si muere va a ir al infierno, por tanto necesita escuchar el evangelio y por tanto nosotros debemos de predicarle. Luego está en el calvinismo, veíamos la elección incondicional, ¿se acuerdan? Que es que Dios escoge quién es salvo y quién no es salvo. Ya debatimos ese punto. El arminianismo no cree eso, ¿ok? Porque estamos viendo los dos puntos. En la depravación total, tanto Calvino como Arminio creen lo mismo. Hay una depravación total, ahí no tenemos ningún problema. La elección incondicional, Calvino dice, Dios escoge a quien son salvos y a quien Él escoja para ser salvo, sí o sí será salvo, y a quien Él no haya escogido para salvación, sí o sí se perderá. No podrá nacer de nuevo jamás, no podrá buscar la salvación. Y entonces, por ejemplo, hay un argumento que usan cuando tú le dices, bueno, es que yo conocía a tal persona que era cristiana y se alejó. ¿Todos conocemos a alguien así? Bueno, cuando tú le dices eso a un calvinista, el calvinista te va a contestar lo siguiente. Te va a decir, nunca fue salvo. Y va a usar un versículo de la Biblia que no habla de eso. Va a agarrar primera de Juan cuando dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando Juan está diciendo eso, se refiere precisamente a gente sí salva, pero a gente que pertenecía a la fe y a la iglesia,
Y quien dice que no eran de ellos era un grupo de gnósticos que estaban infiltrados en la iglesia. ¿Ok? Entonces sí aplica, pero no aplica porque no habla expresamente de salvación nada más. O te va a decir lo siguiente: o sí fue salvo y en algún momento sí o sí antes de que muera va a regresar. Sí o sí. Ese es el argumento que ellos te van a presentar. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque eso es lo que nos interesa. Y la Biblia es muy curioso que todos los evangelios, Jesús en muchas ocasiones, y de todos los libros del Nuevo Testamento solo hay uno que no, todos tienen advertencias a no dejar la fe y no volver atrás, todas. ¿Sí? Jesús nos enseña que va a haber una apostasía, que es que una persona que ha practicado la fe la rechaza y vuelve atrás. Jesús dice incluso de esa gente que mejor le sería amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar, ¿verdad? Así de grave está la cosa, que seguir. Pablo habla de Demas, que amando más este mundo se apartó de la fe. Habla de Himeneo y Fileto, que incurrieron en herejías, y hay constantes invitaciones. Hebreos, por ejemplo, nos dice que no demos marcha atrás, que seamos de los que perseveran. Todas las advertencias en Apocalipsis terminan, ¿verdad?, con la invitación: el que tiene oídos para oír, oiga. Hebreos nos dice: si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón como lo hicieron nuestros padres en el desierto. Entonces, si hay, mi pregunta es esta, y es capciosa, ¿verdad? Es con truco. Si hay tantas indicaciones en la Biblia acerca del peligro de volver atrás, acerca de perseverar y no volver atrás, ¿qué nos hace pensar que es imposible volver atrás? Estarían de más esas advertencias, esas indicaciones. Entonces entra aquí una pregunta que mucha gente se hace y me dice: entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y yo les pregunto: ¿quién cree que la salvación no se pierde? No se pierde. Porque ¿quién cree que sí se pierde? Te voy a decir como mi maestro. Y entonces todos los demás, ¿qué creen? Porque nadie me levantó las manos en las dos. Primer pregunta: ¿quién cree que sí se pierde? Nancy está muy segura en que no. Ella ya lo expresó. Entonces todos los demás tampoco creen que se pierde. Ya no. Bueno, eso dice el calvinismo, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? Porque es interesante esta pregunta, porque esto va a definir mucho de cómo, ahora sí que cómo llevamos nuestra vida de fe y cómo procuramos también a los demás. Vuelvo a lo mismo: si no se pudiera volver atrás, ¿para qué están tantas advertencias de Jesús acerca del riesgo de volver atrás? Esa es mi pregunta. Entonces, mi primera pregunta sería: ¿se puede volver atrás ya siendo cristiano? Entonces, ¿se pierde o no se pierde? Porque si yo vuelvo atrás, el destino de los apóstatas en Apocalipsis es el lago de fuego. Entonces, aquí viene mi punto, y es: sí se puede dejar de ser salvo. Yo así lo enseño. No uso la palabra perder, porque no es como tus llaves que se te pierden. Es abandonar la salvación, es la respuesta correcta. Sin embargo, ahí yo me estoy metiendo en mucho tema de palabra. Para efecto práctico yo te diría: sí, la salvación sí se puede perder. Ya me meto a aclarar.
no es como que se te quede perdida, no es como que Dios te la quite por cualquier cosa. Sin embargo, tú puedes abandonar tu lugar de salvación. Y eso es precisamente es lo que es apostatar. Mira, acompáñame a Hebreos 5. Pues tampoco, es abandonar literalmente, porque descuidar pues todavía ahí la traes medio pateada, pero la traes, ¿no? Por decir algo, es que descuidó a la esposa, bueno, pero sigue siendo la esposa, nomás la tiene que atender mejor. Y sí, la Biblia usa ese término, no descuidemos nuestra salvación. Y luego dice, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo a lo mismo, uniendo todo, porque tenemos que unir todo. Les dije Hebreos 6. Uniendo todos los conceptos, y yo creo que hoy nos vamos a quedar un poquito en esta parte, el concepto correcto sería que el ser humano abandona la salvación. Dios no se la quita. No hay ningún pecado que tú hagas lo suficientemente malo como para que Dios te diga, no, ya valiste queso. Algunos tal vez están pensando en la blasfemia al Espíritu Santo. Ahorita voy a hablar de eso porque tiene que ver con esto. Fíjate lo que dice Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a ser completos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Estas son las doctrinas fundamentales. ¿Cuál es el arrepentimiento de obras muertas? Es eso, yo me arrepiento de mis obras muertas, o sea, mis obras caídas, de que yo no tengo salvación. Me arrepiento de un pecado que yo no cometí, no. Me arrepiento de que reconozco delante de Dios que necesito salvación. Porque arrepentimiento significa cambio de mente, es metanoia. Entonces es cuando yo entro en mí y digo, oh, necesito salvación. La fe en Dios, pues es la segunda lado de la moneda de la salvación. Ya reconocí que soy pecador, ya reconocí que necesito Salvador, ahora voy a poner mi fe en Dios y no en la Virgen de las Pistolas, ¿verdad? Entonces, imposición, doctrina de bautismos, ahí vemos bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, bautismo en un cuerpo. Algunos incluyen bautismo en dolor o en pruebas. Imposición de manos, que es para delegar autoridad y para impartir un don. La resurrección de los muertos, que tiene que ver con la venida de Cristo. Y el juicio eterno, que es la última etapa de la venida de Cristo antes de entrar a la Nueva Jerusalén. Ahora, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, me está describiendo a un creyente hecho y derecho. No me está describiendo a un batillo que quería andar con una chava y empezó a ir a la iglesia y fingió ser cristiano, no. Me está diciendo una persona que fue iluminada, gustó del don celestial, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, gustó la buena palabra de Dios y experimentó los poderes del siglo venidero. Es decir, no aplica la de Juan, de que no eran de nosotros, o sea, es una persona convertida. Versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí la palabra clave es recayeron, que en el original es apostataron. La misma palabra que usa Jesús de volver hacia atrás en la vida. No es un tropiezo, no es soy cristiano y me equivoqué y me peleé con alguien y mi carne me ganó y le metí una cachetada que no debí darle. No.
No es, ay, soy cristiano y sigo batallando con la mentira. O soy cristiano y estoy en un proceso de renovar mis pensamientos y sigo luchando con ciertas adicciones. No. No se trata de eso. Hay cristianos que ya nacieron de nuevo, están luchando para dejar ciertos vicios y son salvos. Simplemente están en un proceso de santificación, están echando mano del Espíritu Santo para vencer las obras de la carne, que ha sido su tendencia por toda la vida. Yo no estoy hablando de esa gente, estoy hablando de alguien que ya siendo cristiano de repente dice, voy a negar a Cristo y voy a negar al Espíritu Santo. Me alejo voluntariamente de esta fe. Y ahí ese es el pecado de la blasfemia con el Espíritu Santo. Rechazarle deliberadamente. La clave es esa palabra, a propósito, y tiene que ser bien a propósito. Cuando estábamos viendo esa clase en el instituto, pues todos estábamos bien mudos, ¿verdad? Porque todos dijimos, pues ya la hemos regado, ¿verdad? Y una persona dijo, es que así llorando, dice, ¿cómo sé si yo no la regué? Porque yo en algún momento, en alguna situación difícil en mi familia, ¿verdad? Pues yo renegué de Dios. Y pues el profe, ¿verdad? Dijo, pues bienvenido a la fila, ¿verdad? Porque pues todos lo hemos hecho. Y le dijo algo que se me hizo demasiado interesante y me dio luz. Le dijo, el simple hecho de que estés preocupado por si lo hiciste, me dice que no lo hiciste. Porque aquel que verdaderamente lo hace, el Espíritu Santo deja de operar en él para arrepentimiento. Esa es la clave por la cual deja de ser salvo. No porque Dios ya no lo pueda cubrir, sino porque Él deja de arrepentirse, porque el que nos guía a arrepentirnos es el Espíritu Santo. Yo no me arrepiento por mí mismo. Yo me arrepiento cuando el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios o una predicación o alguien me comparte el Evangelio, viene a mí la verdad y entonces yo digo, la regué. Ahí me arrepiento, pero es una obra que hace el Espíritu Santo sobre mí. Entonces, si yo corto mi relación con el Espíritu Santo voluntariamente, Él ya no me está incitando a arrepentirme, y yo no me voy a arrepentir, y esa es finalmente apostasía. Es como si tú estuvieras bajo una casa y la casa dijera salvación y tú voluntariamente te saliste de esa casa y te expusiste a todo lo que hay afuera. No te corrió Dios, no nada de eso, sino que llegaste a un punto que es muy difícil de llegar, tampoco es fácil. Por eso, ¿sabes cómo llegas a ese punto? Normalmente a ese punto llegas por un engaño. Por eso Jesús dice, cuídense de que nadie los engañe, porque el engaño es una seducción que te hace entrar a ese poco a poco, y para cuando te das cuenta ya crees totalmente la mentira que se te dijo y entonces procedes a apostatar. La gente de los últimos tiempos mayormente va a apostatar porque se les predicó un evangelio falso, un evangelio donde Dios les iba a conceder todo y de repente se ven en medio de persecución y dicen, yo no quiero esto, y apostatan. ¿Sí? ¿Con los qué? Sí, bueno, ahí por ejemplo, ahora sí que entramos en esta disyuntiva. ¿Pueden regresar? Es para la iglesia del primer tiempo tenía un conflicto. Yo, bajo todo lo que leo, diría sí, porque están queriendo volver y no quisieran volver si no fuera porque el Espíritu Santo los está atrayendo. Entonces sigue habiendo la obra del Espíritu. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue porque quiso irse, nadie me lo mandó. Sin embargo, el Espíritu Santo seguía obrando en él y lo hizo volver en sí y decir,
voy a regresar a la casa de mi padre y voy a pedir perdón. Eso es arrepentimiento. Eso solo lo causa el Espíritu Santo. Por eso el Padre lo recibe. Si el hijo pródigo hubiera apostatado completamente, por así decirlo, ni siquiera, aún en la peor condición en la cual estuviera, volvería atrás. Y ese es el punto. Muchos de nosotros, estoy seguro, te has topado con gente que, habiendo sido creyente, hoy está en la peor de las ruinas, y es muy obvio que está mal, pero no procede a arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya no está viendo la obra de contristarlo para el arrepentimiento de parte del Espíritu Santo. Entonces, aquel que se enojó y dijo, aquel que ni era cristiano, porque yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan o supieron, cuando yo tenía, predicación suena viejito, pero cuando yo tenía como 22, 23 años, o sea, hace mucho, empezaban apenas las redes sociales y había un reto que se llamaba el reto blasfemo, y era que jóvenes negaban al Espíritu Santo, así se grababan diciendo, yo no creo en el Espíritu Santo, o yo lo insulto, y luego se ponía así, miren, no me pasó nada, y que no sé qué. Y pues fue un reto, ¿verdad? Obviamente movido por un movimiento anticristiano, pero la verdad es que la gran mayoría de esos jóvenes no negaron al Espíritu Santo porque ni siquiera lo han conocido, o sea, ya estaban en pecado, o sea, esto no aplica para los no salvos. Esto que yo te estoy hablando es una persona salva que vuelve atrás. El que no es creyente, no es creyente, y puede blasfemar y tirar patadas y todo, y no es creyente. Ya está perdido, su corazón está corrompido, necesita la primera hora de salvación, y esa no se la va a negar el Espíritu Santo a ningún ser humano. Siempre va a hacer que procedan, o sea, siempre va a hacerle la invitación para proceder al arrepentimiento, y es donde entra el arminianismo en este punto. El arminio dice, no es que Dios obliga o estipula quién y quién es salvo y quién no, sino que Dios a todos les ofrece salvación, y es el hombre el que responde por fe en la salvación. Y no cuenta como obra porque no hace nada, sino que sigue siendo la fe en Cristo. ¿Ok? Entonces, cualquier persona que use términos como yo le di mi vida a Cristo, yo recibí a Cristo, yo escogí a Jesús, pues tiene corte arminiano sin darse cuenta. Lo que les dije la semana pasada, está ese canto viejito muy famoso, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Eso no lo cantaría un calvinista jamás, porque ellos no creen que ellos decidieron, ellos creen que Dios hizo que decidieran. Entonces, yo soy de corte arminiano, yo creo que a mí el Espíritu Santo me buscó, comienza en él la obra, nunca soy yo el que lo busca, es Dios el que busca al hombre, y el hombre responde por fe a esa búsqueda. ¿Ok? Algunos vienen y dicen, es que por ejemplo yo no veo que el apóstol Pablo se haya negado cuando Cristo se le aparece, entonces no tenía opción. Y yo soy de los que dice sí, pero se le necesitó aparecer Cristo. Ahí está la invitación, o sea, sí fue Cristo a buscarlo, y el apóstol Pablo respondió por fe. No me acuerdo cuál rey es, si es Agripa, creo que es Agripa, en los últimos capítulos de Hechos, cuando Pablo le está, o es Félix, no me acuerdo cuál de los dos, si el procónsul Félix o el rey Agripa, pero está Pablo compartiéndole y le dice, Pablo, por poco me convences para que fuera cristiano. O sea, fíjate la expresión, casi me arrepiento. ¿Sí? ¿Y qué dice Pablo?
No, procónsul, usted, como usted no está predestinado, así yo le predicara, ¿verdad? No, Pablo dice, ojalá por mucho o por poco, pero usted se arrepintiera. O sea, Pablo no lo dejaba ahí, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. El apóstol Pedro también habla que la salvación está para todo aquel que, disponible para todo hombre, que es la voluntad de Dios que todo hombre proceda al arrepentimiento. Vamos al siguiente punto. Expiación limitada. ¿Qué es la expiación? El acto redentor de Cristo en la cruz. Eso es la expiación. Él fue la expiación por nuestros pecados. Es una analogía al macho cabrío y al cordero que eran sacrificados por nuestros pecados. Calvino dice que como la salvación es dada por Dios incondicionalmente, por tanto, el acto de redención también es solamente aplicable para los elegidos. O sea, que Cristo solo murió por los que serán salvos. Vuelvo a preguntar, ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia me dice que Cristo murió para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? De tal manera amó Dios a los elegidos o amó Dios al mundo. Al mundo, ¿verdad? Timoteo dice, porque es la voluntad de Dios que todo hombre se arrepienta. Déjame te busco el versículo para no andar errando. Fíjate lo que dice Hechos 17:30, no es Timoteo, es otro, no es el que quiero tocar, pero fíjate lo que dice. Por tanto, habiendo pasado por alto en tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, si es para todos los hombres en todas partes, la condición es arrepentirte, pero habla de que la expiación entonces no es limitada. ¿Cómo podríamos conciliar la idea? ¿Qué dice Arminio? Arminio dice, la expiación es para todos, murió por todos. De hecho, Romanos también reafirma, dice, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, muere por todo ser humano en estado aún de pecado. Pero entonces esa salvación solo se hace efectiva por medio del arrepentimiento y del creer con fe en Cristo, y llega a nosotros de esa manera. Por eso es necesaria la predicación del Evangelio. Si cada persona, vuelvo a lo mismo, que allá nació en la tierra y ya trae trazado si se va a salvar o no, la predicación del Evangelio en las naciones sería irrelevante, porque o ya se va a perder o ya se va a salvar. Luego vemos el punto 4, lo que le llaman la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? La gracia irresistible dice que cuando Dios llama a alguien para salvación, esa persona no se puede resistir. Por tanto, con las tres ideas anteriores, Dios dijo, Héctorito va a ser salvo. Desde antes que yo lo mande a la tierra, ya dije, Héctorito va a ser salvo. Entonces Héctorito hace de su vida un papalote, y en algún punto Dios lo va a llamar con su gracia, y Héctorito, como ya está destinado a ser salvo y la expiación limitada es para él, sí o sí va a responder que sí a la invitación de la gracia. Muchísimos, son más los versículos que contradicen al calvinismo que los que lo apoyan.
Nada más que la gente se atora mucho únicamente en la parte de la predestinación, ¿sí? Porque la Biblia sí usa palabras como predestinados, predestinación, escogidos, elegidos, y los usa mucho. Y tienen ciertos argumentos. Por ejemplo, un argumento muy bueno de ellos, pero pues que no aplica por el contexto, es: Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate. No le preguntó, Lázaro, ¿te quieres levantar? ¿Verdad? Él dice, Dios habló y Lázaro se... Sí, pero estás hablando de una muerte física y vida física. No estás hablando de la salvación, porque incluso a muchos de los que resucitó no sabemos si al final se salvaron o no se salvaron. Lázaro creemos por lógica y por estadística que sí, porque pues tenía fe, ¿verdad? Sus hermanas, etcétera. No sabemos la verdad. Ahora, por ejemplo, Esteban, cuando está siendo apedreado, esto lo puedes buscar en Hechos, él les dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces yo digo, ¿quién tendrá la razón? ¿Calvino al decir que la gracia es irresistible, o Esteban, escrito en la Biblia, creyente de primera mano, que expresa que estás resistiéndole al Espíritu Santo? Volvemos a lo mismo, Hebreos cuando dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Los calvinistas dicen, es que Dios endurece tu corazón para que no creas. Pero la Biblia dice, no endurezcas tu corazón. Volvemos a lo mismo, sería demasiada injusticia que se te den a ti tantas indicaciones de que tú lo puedes endurecer o no, para que al final fuera mentira. Entonces, la responsabilidad está en el ser humano, en cómo responde. La gracia sí puede ser resistida, ¿verdad? La gracia es increíble, pero de que la gente la puede resistir, la gente la puede resistir. Y viene el quinto punto del calvinismo, que en ese sí estoy de acuerdo, parcialmente, que se llama la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Esto dice que aquellos que son escogidos por Dios y han sido salvos, sí o sí perseverarán en la fe hasta el final. Y entonces viene mi pregunta, porque dice la Escritura, el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Sí? Claro que esa Escritura no se está refiriendo a la salvación eterna, se está refiriendo a la salvación de ese momento, de estar listo para el momento indicado, pero sigue hablando sobre la perseverancia. Lo que creemos nosotros, que no somos calvinistas, es que Dios nos ayuda y nos da gracia sobre gracia para que podamos perseverar en la fe, siempre que nosotros sigamos deseándolo. Ahora, ¿cuál es la clave, Abimael? La clave es bien sencilla. ¿Cómo te puedo garantizar yo? O tal vez tú me dirías, ¿me puedes garantizar que yo pueda hacer algo para que nunca en la vida me quiera alejar de Dios? Yo creo que te puedo dar ciertos patrones que te harían muy difícil el alejarte, y son meramente disciplinas. Leer la palabra, orar con regularidad, servir a Dios en algún área y congregarte. Yo creo que si tú activamente haces esas 4, reduces infinitamente, ¿verdad? A casi 0.0% la posibilidad de alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que se aleja de Dios, vuelvo a lo mismo. La caída, la apostasía no se da de un día a otro, no se da porque ahorita yo oré y no me contestó Dios y mañana me voy a ir, no.
es un proceso donde el hombre ha dejado de cultivar la pasión por Dios. Por eso en Apocalipsis Dios le recrimina a los de Éfeso: han abandonado su primer amor. Tengan cuidado, les dice, arrepiéntense de eso. O sea, abandonar el primer amor a la luz de ese versículo pudiera ser considerado un pecado, porque te tienes que arrepentir. Y dice, has dejado tu primer amor. También la mayoría de nosotros leemos has perdido, y la Biblia no dice has perdido, dice has dejado. O sea, tú lo dejaste. Y le dice el mismo Señor a la iglesia de Éfeso cómo recuperarlo. Le dice, vuelve a las primeras obras. Vuelve ¿qué pasa cuando uno nace de nuevo? Te quieres comer la Biblia, oras todo el tiempo. A veces ni siquiera lo haces de una manera sistemática o vamos a decirlo, aparentemente correcta, ¿verdad? Tú le hablas al Padre o al Hijo, al Espíritu Santo, no sabes quién es quién, pero hay una sinceridad en tu corazón y hay un anhelo por eso. Lees la palabra y no es como que entiendes los misterios, pero la estás leyendo y está trayendo fuego a tu corazón. Vienen los tiempos de adoración y estás llorando en su presencia en tu casa, ¿verdad? Ahí buscándolo en las madrugadas, te levantas. Hay un primer amor que si tú lo cultivas, deja de ser el primer amor a ser un amor perpetuo y duradero. Ya no es el primero, porque a los 20 años pues ya no es el primero, ¿verdad? Pero sigue con la misma intensidad o mayor, porque el amor verdadero madura. El amor inicial, el amor primario es muy emocional, y el amor maduro es un amor decisional, por así decirlo. Pero volvemos a lo mismo, estamos plagados de emociones, así que las disciplinas espirituales están para que las hagamos cuando las sentimos y aun cuando no las sentimos. Y si nos mantenemos haciéndolas, eventualmente hay tiempos de avivamiento, hay tiempos de visitación, y yo te diría, una persona que ha aprendido a negarse a sí misma en oración, dejando horas de sueño, en la palabra, dejando tiempos de ocio, va a ser más fácil que se niegue a sí mismo cuando tenga que sufrir persecución a una persona que nunca se negó a sí misma, ¿verdad? Y que vivió una fe superficial. Esa es la que va a apostatar más fácil. Pero aún cuando eres tú el que hace todas las cosas, la gloria no es para ti, sigue siendo Dios el que en su gracia te ayuda a que perseveres. Por eso yo digo que yo creo parcialmente en este punto. Si tú haces tu parte, Dios te da la gracia para que tú puedas perseverar, porque si Dios no nos da la gracia, mi amado, ni podemos ser salvos, ni podemos mantenernos, ni podemos llegar a hacer nada en la fe. Todo es por gracia al final de cuentas. Yo estoy aquí por una mezcla de buenas decisiones que he tomado durante los últimos 22 años, pero más que nada por la gracia, porque si Dios no me hubiera llamado a ser pastor, así yo pegara de brincos, no hubiera podido ser pastor. Y lo que me permite estar aquí y resistir los tiempos difíciles, los tiempos buenos, etcétera, no es que yo le echo muchas ganas, es que Dios me sostiene. Sí, ha encontrado un corazón dispuesto a hacer las cosas que me corresponden, pero al final de cuentas también esa gloria es para Dios. Y es donde recaemos nosotros. El calvinista recalcitrante dice, no, es que si tú te adjudicas alguna parte en la decisión, tú estás robándole gloria a Dios. Y no está peleado con eso. Está peleado cuando yo empiezo a usar términos y realmente lo creo. Yo digo, es que Dios a mí me salvó porque pues la verdad es como que me ocupaba. No es cierto. Es que yo tengo tantos dones que por eso Dios me llamó a servirlo. No es cierto. Es que yo andaba buscando a Dios. No es verdad, tú no andabas buscando. Dios te buscó y tú respondiste. ¿Tú crees que tú andabas buscando a Dios? Sí, todos nosotros pensamos que le fuimos a buscar. Cuando yo dije el 10 de junio, hoy voy a la iglesia, yo dije,
en mi corazón yo pensaba, yo estoy decidiendo ir, pero la verdad es que el Espíritu Santo ya me había estado buscando y me había estado convenciendo y había puesto en mi corazón la hora a la que se reunían, el lugar donde se reunían, todo para que yo ese domingo dijera, voy a ir a una invitación que el Espíritu Santo me estaba haciendo, porque ni siquiera me invitó un amigo de la iglesia, ¿verdad? Fue en seco. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo complicado del calvinismo? Yo lo que veo peligroso del calvinismo es el énfasis en la predestinación, porque me quita mi responsabilidad humana, me vuelve irresponsable para mantenerme salvo, ¿verdad? Yo digo, no, pues ya soy salvo y puedo hacer lo que quiera. Me vuelve irresponsable a la necesidad de predicar el evangelio a otros, porque pues si ya son salvos y si no, no. Me vuelve irresponsable a profundizar en las doctrinas y en la fe, porque pues no es por obras, es por gracia. Y el arminianismo se me hace un sistema teológico donde sigue siendo la gloria total para Dios, sigue todo dependiendo de su gracia, pero nos pone a nosotros la responsabilidad humana que vemos desde el huerto del Edén. Aquí está todo y de todo pueden comer, solo de este no. ¿Cuántas restricciones había? Una restricción. No había muchas. ¿Sí? No es como cuando yo empecé a ser pastor, que venía gente y me decía, pastor, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, ¿verdad? No, ahí era bien sencillo. Lo único que era pecado era comer de ese árbol. La tenían bien fácil. ¿Sí? Pero bueno, entonces, al ver la tendencia, vemos eso y podemos ver que aún aquellos que han caminado con el Señor tuvieron un momento de poner su fe en Él, y que muchos que apostataron, o bueno, creyeron apostatar, se alejaron, todavía tuvieron tiempo de regresar, pero que también hubo muchos que no. Entonces nos deja esa idea, ¿ok? Ahora quiero hacer mucho énfasis, lo que menos quiero es que tú te salgas de aquí preocupado y asustado porque en cualquier momento pierdes la salvación. No, creemos que Dios nos ayuda a perseverar. El día que yo te vea que andas así como que demasiado sonso, yo te voy a hablar y te voy a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque no queremos dejarte llegar a ese grado de perdición. Pero todos tenemos luchas y estamos en un proceso de santificación. Somos santos inmediatamente ante Dios en posición. Él nos ve santos, pero estamos en un proceso de santificación que comienza en el momento que eres salvo y termina cuando Cristo viene por ti y tu cuerpo es regenerado. Hasta entonces, no termina antes.